Muchas gracias. Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Es un gusto saludarles para nuestra clase número 5 del curso de liturgia cristiana. Y bueno, vamos a dar inicio con una oración. Vamos a ponernos en manos de nuestro Dios para poder comenzar con nuestra clase. Así que les quiero invitar a que juntos cerremos nuestros ojos y oremos a Dios. Amado Padre, Creador del cielo y de la tierra, te damos muchas gracias, Señor, por tu inmenso amor y misericordia. Gracias porque en este día martes, Señor, nos das la oportunidad nuevamente, Señor, de reunirnos para tomar nuestra clase, Señor. Y te quiero suplicar que este momento sea de mucha bendición, de mucha edificación para, para mis hermanos, para mis hermanas, todos ellos estudiantes del seminario, y sobre todo, Señor, que en cada aprendizaje podamos comprender que tú tienes un propósito maravilloso para nuestros ministerios al servicio de tu iglesia. Así que nos depositamos en tus manos, bendito Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Señor. Amén. Voy a dar inicio compartiendo la pantalla. Nos encontramos en la clase número 5 de nuestro curso. Sin embargo, hermanos, quiero comentarles que en realidad, en cuanto a la temática, estoy, digamos que un poco atrasado. Y el atraso tiene que ver con el hecho de que me parece importante el que podamos ir recalcando ciertos conceptos, buscando que puedan ser lo más claros, o explicarlos de la manera más clara para ustedes. Y bueno, ¿por qué menciono esto? Porque vamos a ver una presentación que todavía quedó pendiente de la clase número 4. Vamos a ver si hoy podemos emparejarnos, y si no, bueno, nos emparejaremos en la siguiente clase. Pero lo que ustedes van a ver ahora, además, pues es una continuidad de lo que hemos venido estudiando, ¿sí? El tema que vamos a ver es la segunda parte del concepto de templo como un lugar de encuentro con Dios. Así se llama nuestro tema, el concepto de templo como un lugar de encuentro con Dios. Y aprovecho para preguntarles si mi audio se escucha correctamente. ¿Me pueden escuchar bien o hay algún problema con el audio? Ok, Se bueno, escucha bien. muchas gracias, hermana Tati. ¿Y qué es lo que vamos a ver? ¿Cuál es la agenda de nuestra clase de hoy? Los puntos que vamos a revisar, los temas que vamos a abordar son los siguientes. Vamos a iniciar con un repaso. ¿Qué hicimos la clase pasada? Esa es la pregunta clave con la cual daremos inicio a nuestro repaso. Y después vamos a retomar un poco. eh, el tema es la segunda parte, ¿verdad? Vamos a hablar sobre la historia del tabernáculo. Después de este tema, el siguiente será la construcción del templo, los comienzos de la institución. Después viene otro tema muy interesante, que es el templo de Salomón, la casa de Yahvé, y su significado religioso y político, ¿verdad? Vamos a ver cómo el templo, que generalmente lo asociamos al tema de la religión, bueno, desde que fue inaugurado, no solamente tiene un significado religioso, sino también un significado político. Y, y yo creo que este tema nos va a dar mucha luz para poder comprender varios de los acontecimientos más importantes del Antiguo Testamento. Eh,
La crítica y destrucción del templo de Jerusalén. Ustedes saben que en la historia del Antiguo Testamento, que en la historia de Israel, como pueblo en general, un acontecimiento sumamente importante es la destrucción del templo, ¿sí? Eh, Después, al no haber un templo, surge una institución que de alguna manera fue y es en la actualidad muy importante, que es la sinagoga, la institución sinagogal. Vamos a abordar lo que es la sinagoga en el siglo I de nuestra era y llegaremos al Nuevo Testamento para analizar los últimos dos temas. El concepto de iglesia en el Nuevo Testamento y la teología del templo también en en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Bueno, pues antes de pasar al tema del tabernáculo, vamos a hacer un breve repaso. eh, y la pregunta es, bueno, ¿qué hicimos la clase pasada? ¿Qué hicimos la clase anterior? No sé si alguno de nuestros alumnos que están conectados quiera compartirnos qué es lo que recuerda, qué es lo que más se le quedó, qué fue lo que más llamó su atención de lo que hicimos la clase pasada. ¿Quién quiere comenzar? Bueno, comienzo yo. Bueno, en la clase pasada vimos 3 videos sobre las construcciones del templo, uno era cómo era el tabernáculo y después el otro video era ya de un templo más grande y más amplio y ya era un templo, el templo de Salomón. Y bueno, estudiamos que el Sinaí sería como el primer lugar de adoración, luego sería el tabernáculo y el templo de Salomón sería como el tercer lugar. Eso es lo que yo más importante por ahí apunté. Muchas gracias, hermana Tatiana. Una manera muy clara de mencionar realmente los puntos más relevantes que vimos la clase anterior. No sé si alguien más desee comentar qué fue lo que llamó su atención, eh, qué hicimos la clase anterior. Hermano Daniel. Hola, buenas tardes, pastor. Sí, yo por ahí yo había mirado la clase grabada, la última, es la primera vez que me uno al Zoom. Y, y sí, por ahí lo que vimos es sobre el tabernáculo, que era un lugar móvil, sería que no era un lugar fijo que estaba ahí, que era un lugar móvil que se trasladaba. Y bueno, y ahí también estuvimos viendo sobre em, los diferentes templos, que cada uno cada vez más modernizado, con mayor espacio y bueno, y los videos hacía un recorrido donde podíamos contemplar cada parte ahí donde seguramente el Señor Jesús andaba por ahí. Así que eso por ahí lo que rescaté mirando la clase, la última clase que vimos. Muchas gracias, hermano Daniel. Bueno, en realidad yo deseo que hayan disfrutado los videos. Me parece, ¿verdad? Que los videos que son una representación digital tanto del tabernáculo de reunión como del templo de Salomón o el primer templo y del segundo templo o el también conocido como templo de Herodes, pues nos dan una idea, ¿verdad? Porque generalmente nosotros tenemos cierta noción de cómo pudieron haber sido esos lugares y tener ya la representación, pues no solo nos da nos permite dimensionar cada uno de estos lugares y lo sumamente especiales que ellos eran, ¿verdad? Eh, Hay algunas características que a lo mejor voy a ser repetitivo, pero me parece que vale la pena
que nosotros recordemos. ¿Por qué? Porque finalmente nosotros vamos a aterrizar este punto del templo, el tema del templo como lugar sagrado, lo tenemos que aterrizar en los conceptos que actualmente tenemos con relación al templo, de acuerdo al Nuevo Testamento. Ya en el Nuevo Testamento, el templo somos nosotros, el templo es mi cuerpo, ¿verdad? Dice la Biblia que cada uno de nosotros somos un templo o un tabernáculo, ¿verdad? En el cual mora el Espíritu de Dios, ¿sí? Pero entonces vamos a entender cómo esta idea, cómo este concepto viene desde la antigüedad, ¿sí? Este, pero también, eh, como nosotros tenemos lugares de culto, y los lugares de culto son lugares especiales para nosotros. Yo creo que el abordar en el tema de liturgia, todo esto que tiene que ver con los espacios sagrados, nos va a ayudar a tener una comprensión correcta, ¿verdad? ¿Por qué necesitamos lugares de culto? Pero también el dar eh, una interpretación adecuada, equilibrada, ¿verdad? Sobre cómo debemos de entender estos espacios que hoy nosotros usamos, utilizamos y que son importantes para nuestra adoración a Dios. Entonces, ¿qué quiero recordar con ustedes? Me voy a echar para atrás un poquito en algunas clases. Recordar con ustedes que hay dos tipos de espacios sagrados. Recuerden ustedes, eso es importante. Históricamente ha habido espacios sagrados naturales y espacios sagrados artificiales, ¿sí? Y en la antigüedad, pues ya había espacios sagrados artificiales que eran lugares donde se adoraba alguna divinidad. En el Antiguo Oriente había de dos tipos, los que eran piramidales, que de alguna manera imitaban quizá a una montaña o a las montañas, y los rectangulares. Y qué curioso, qué interesante que todos los modelos bíblicos de santuario, todos los modelos bíblicos eh, que en el Antiguo Testamento y sobre todo, ¿verdad? Y en el Nuevo también se menciona, que hacen alusión a templos, a lugares de culto, eran rectangulares, ¿sí? No hay un santuario piramidal. Y el único, ¿verdad?, que pudiéramos decir que entenderíamos en un santuario por la connotación que hay en Génesis, es la Torre de Babel, pero era un lugar no para adorar a Dios, sino para desafiar a Dios. ¿Sí? Bueno, por ahí también encontramos una clave, ¿verdad? Este, ¿por qué a Dios desagradó la Torre de Babel? Porque era un lugar no para su adoración, sino para desafiarlo. Bueno, voy a compartir la presentación. Permítame un momento. Bueno, vamos a iniciar con una historia resumida del tabernáculo de reunión. Como bien ustedes lo han mencionado, este era un santuario portátil, era un santuario desarmable, era el santuario que sustituyó en la religión de los israelitas lo lo que podría atribuirse originalmente al monte Sinaí, ¿verdad? El lugar sagrado por excelencia, el lugar donde Dios se aparece a Moisés y donde posteriormente entrega las tablas de la ley.
Bueno, el tabernáculo de reunión, ¿qué podemos decir respecto a él con base en el testimonio bíblico? Según la narración bíblica, una vez que el tabernáculo del desierto había sido construido y consagrado, y esta narrativa la encontramos en los capítulos 36 al 40 del libro de Éxodo, el sacerdote Aarón y sus hijos, los sacerdotes, ofrecieron los primeros sacrificios sobre el altar. Estos sacrificios se ofrecieron de acuerdo a lo estipulado en el libro de Levítico capítulo 9. Allí encontramos las especificaciones para ofrecer sacrificios a Dios. Al final de la ceremonia, el Dios de Israel mostró su beneplácito y su aceptación a través de una señal milagrosa, afirmando así la legitimidad del tabernáculo recientemente inaugurado. Es decir, Dios estaba de acuerdo con que a partir de ese momento el tabernáculo fuese el lugar en donde el pueblo de Israel rendiría su adoración, homenaje, el tributo. Sería el lugar donde moraría su presencia y sería el lugar en donde también Moisés iría a consultarle. Bueno, dice el libro de Levítico, capítulo 9, verso 24. Salió fuego de la presencia de Yahvé que consumió el holocausto y las partes grasas puestas sobre el altar. Todo el pueblo al verlo prorrumpió en gritos de júbilo y cayó rostro en tierra. Esa es la señal, ¿verdad? El fuego que sale de la presencia de Dios y que consume el holocausto en su totalidad. Como sabemos, hermanos, por la historia del Pentateuco o de la Torá, el pueblo de Israel estuvo en el desierto por más de 40 años. La trayectoria de ellos, desde que salieron de Egipto hasta llegar a la tierra prometida, bueno, verdaderamente duró muchísimos, muchísimos años, ¿sí? Pero el, el texto bíblico nos enseña que cuando finalmente el pueblo de Israel llega a la tierra prometida, la tienda del encuentro, o que es una manera también de llamar al tabernáculo de reunión, fue establecida sucesivamente en diversas sedes, ¿sí? Por ejemplo, tenemos Gilgal, según Josué capítulo 5, versos 10 al 15, en Siquem, Josué capítulo 8, verso 30 al 35, Betel, según Jueces capítulo 20, verso 27, y Silo, según Josué capítulo 18, verso 1, y capítulo 19, verso 51. ¿Sí? Ahora bien, estos lugares que estamos viendo, que estamos mencionando, podríamos decir que no son lugares eh, escogidos aleatoriamente, ¿verdad? No son lugares que se escogieron como se pudieron haber escogido otro tipo de lugares. No, estos lugares eran lugares especiales. Por ejemplo, eh, haciendo alusión a la primera clase, ¿recuerdan ustedes qué ocurrió en Betel? ¿Qué ocurrió en un lugar llamado Betel? ¿Alguien que recuerde? El encuentro de Jacob con el ángel de Dios. Claro, gracias, hermana.
Pero cuando Jacob tiene el encuentro con, más bien en Betel lo que ocurre fue el sueño de Jacob. Él soñó y en el sueño veía a los ángeles de Dios subir y bajar, descender y subir al cielo, ¿sí? Entonces, eh, cuando, cuando Jacob despierta de ese sueño, él dice, verdaderamente este lugar es casa de Dios, ¿sí? Betel, la casa de Dios, ¿sí? Entonces, bueno, él consagra ese lugar. Cuando los israelitas llegan, de verdad, no es extraño, hermanos, que durante un tiempo importante el tabernáculo de reunión pues estuviese allí en Betel, porque era un lugar especial. Es lo que les quiero, lo que les quiero comentar, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, Siquem también es un lugar muy especial porque en ese lugar fue donde descansaron, ¿verdad? Los restos del patriarca Abraham. Es el lugar que Abraham compró, ¿verdad? Para que allí descansaran sus restos. Una ciudad muy antigua, Siquem, más antigua que la misma ciudad de Jerusalén, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, cada lugar era un lugar especial. Era un lugar en donde, diríamos, los israelitas entendían que había acontecido algo importante, algún encuentro importante con Dios también, ¿sí? Bueno, durante muchos años, durante mucho tiempo, ¿verdad? El tabernáculo de reunión está en diferentes lugares. Cuando nosotros vamos al primer libro de Samuel, por ejemplo, en el primer libro de Samuel, por eso entendemos que Elcana, el padre de Samuel, sube con su familia a adorar a Silo. Es en Silo en donde se encontraba, ¿verdad? La tienda de reunión y donde los israelitas iban a ofrecer su adoración a nuestro Dios. Bien, ¿hay alguna pregunta, hermanos? ¿Hasta este punto vamos bien? O si tienen alguna pregunta o algún comentario, lo importante, lo más importante, en mi opinión, es que no se queden con dudas, sino que si hay alguna duda, la externen, si la podemos resolver, sería fantástico. Y si no la podemos resolver en esta clase, me la llevo de tarea para la siguiente, pero no se queden con dudas, ¿sí? Vamos bien. Muy bien, muchas gracias, hermana. Pues vamos a los comienzos de la institución. Cuando escuchamos la palabra institución, ¿qué viene a su mente, hermanos? ¿Qué viene a su mente cuando escuchamos esta palabra, institución? No me diga usted un significado de diccionario, sino lo que le viene a su mente, las ideas más principales. Como un lugar como un lugar que tiene algún fin, algo más que no solamente vivienda, sino como que, bueno, al decir institución, como que es de instruir, algo así, por decirlo así. Como algo más establecido, pudiera ser, como más formal. Bueno, vamos a ver cómo aquí ya el templo, ¿verdad? O la ciudad de Jerusalén, em, vamos a ver por qué se le nombra como una institución. Bueno, no me voy a adelantar.
Vamos a hablar de la ciudad de Jerusalén. Hasta donde nosotros vamos en la historia bíblica, hay una religión en la cual se adora a Dios, pero no tiene nada que ver con una ciudad llamada Jerusalén. Y vamos a ver cuáles fueron los vestigios arqueológicos más antiguos acerca de la ciudad de Jerusalén. Bueno, en los textos de execración egipcios de los siglos 19 y 18 antes de Cristo, ya se encuentran alusiones a la ciudad de Jerusalén. En las cartas de Tel el Amarná, en el siglo XVI antes de Cristo, y en las tabletas cuneiformes de Ebla, en Siria, 2300 años antes de Cristo. Es decir, estamos hablando de una ciudad verdaderamente antigua, ¿verdad? La ciudad de Jerusalén. Y una ciudad que tiene mucha historia, aún antes de la llegada de los hebreos a ella, ¿sí? Por ejemplo, los textos de execración egipcios, que corresponden a los siglos XIX y XVIII antes de Cristo, de este periodo se conocen restos de diversas figurillas que demuestran que los egipcios practicaron actos mágicos para contrarrestar la acción de sus enemigos, ya fueran enemigos reales o, o enemigos posibles, ¿sí? Las cartas de Tel el Amarna designan un archivo de correspondencia, en su mayor parte diplomática, grabadas con escritura acadia cuneiforme en tablillas de arcilla, entre la administración egipcia y sus representantes en Canaán y Amurrú. Estas cartas fueron encontradas en la ciudad de Amarná, en el Alto Egipto, fundada durante el reinado del faraón Amenhotep IV, conocido también como Akenatón. ¿Sí? Y en estos escritos, hermanos, ya se menciona a la ciudad de Jerusalén. ¿Sí? En esta correspondencia oficial se menciona a la ciudad de Jerusalén. Ahora, los escritos bíblicos mismos reconocen que esta ciudad tiene un pasado no israelita. Es decir, Jerusalén no es una ciudad fundada por los israelitas. Ya en Jueces 19, verso 12, se le llama ciudad de extranjeros debido a su población de origen jebuseo. Sí, la ciudad de Jerusalén, de hecho, su nombre anterior, ¿verdad? Es Jebus. Pero de acuerdo a la tradición bíblica, fue en tiempos del rey David, quien vivió en el siglo X antes de Cristo, cuando la ciudad de Jerusalén habría pasado a manos de los israelitas, convirtiéndose así en la capital del Reino Unido de Israel. Según el segundo libro de Samuel, capítulo 5, verso 6 al verso 11. Y me gustaría aquí, hermanos, que me pudieran apoyar con la lectura de este pasaje de la Biblia. Vamos a buscar segundo libro de Samuel, por favor, capítulo 5, versos 6 al 11. Si alguien lo tiene, le puede dar lectura, por favor. Permiso. Adelante, hermano. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David, diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Amén.
¿Pudiera ser hasta el 11, hermana? Sí, mi hermano. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David, y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos, aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David. Y edificó alrededor desde Milo hasta adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. También Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David, y madera de cedro, y carpinteros, y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Amén. Muchas gracias, hermana. Antes de que David reinara en la ciudad de Jerusalén, dice la Biblia que David reinó en Hebrón durante 7 años y 6 meses. Este dato lo encontramos en el mismo capítulo 5 del segundo libro de Samuel, pero en el verso 5. De hecho, es en la ciudad de Hebrón donde el rey Saúl también reinó durante el tiempo que él gobernó Israel. Sin embargo, al 7º año y medio del reinado de David, el relato bíblico nos dice que David conquistó la ciudad de Jerusalén, hermanos. Era una ciudad en manos de otro pueblo, en manos de extranjeros, pero a partir de ese momento, hermanos, eh, cuando David conquista Jerusalén, esta ciudad eh, queda permanentemente asociada a este personaje. Cuando nosotros hablamos de Jerusalén, estamos hablando de la ciudad de David, ¿sí? A través de las edades, esta asociación ha quedado ya establecida, que no es la única, pero bueno, tenemos que entender que esto parte a partir del rey David, ¿sí? Fue David quien la conquistó y fue David quien la hizo la capital de su reino. Cuando David gobierna sobre las 12 tribus de Israel, lo hace desde Jerusalén. Ahora bien, dice nuestra presentación, tiempo después, esta primera medida, es decir, el irse a vivir a Jerusalén como su capital, esta primera medida fue complementada con la decisión por parte de David de construir en la capital del reino una casa de residencia permanente para el arca de Dios, a efectos de convertir la ciudad en el centro religioso de la nación. Es decir, mientras David gobernaba desde Jerusalén, eh, el tabernáculo de reunión, ¿verdad? No estaba en la misma ciudad. Él es quien tiene la idea y de ahí surge, aunque él no la capitaliza, de que en la misma ciudad residan, por decirlo de alguna manera, quizá contextualizada a nuestra época, que residan los poderes políticos y religiosos de todo el país en la misma ciudad. Fue idea del rey David. La historia bíblica dice lo siguiente. Bueno, vamos a leerla. Segundo libro de Samuel 7, del 1 al 7. ¿Alguien lo quiere leer, hermanos? Segundo libro de Samuel 7, versos 1 al verso 7. Permiso. Adelante, hermano. Segunda de Samuel 7 al 1 al Del 7. 1 al 7. Una vez que el rey David dio descanso de todo, estoy leyendo. Sí, estoy leyendo del 1.
El número 2 dice, entonces el rey le dijo al profeta Natán, ¿cómo puedes ver? Yo habito en un palacio de cedro, mientras que el arca de Dios se encuentra bajo el toldo de una tienda de campaña. ¿Está bien? El verso 3 dice, bien, respondió Natán, haga su majestad lo que su corazón le dice, pues el Señor está con usted. Pero aquella misma noche la palabra del Señor vino a Natán y le dijo, ve y dile a mi siervo David que así dice el Señor, ¿serás tú acaso quien me construya una casa para que yo habite? Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto y hasta el día de hoy, no he habitado en casa alguna, sino que he andado de acá para allá en una tienda de campaña a manera de santuario. Todo el tiempo anduve con los israelitas cuando, cuando mandé a sus gobernantes que pastoreaban a mi pueblo Israel. ¿Acaso le reclamé a alguno de ellos el no haberme construido una casa de cedro? Muchas gracias, hermana. Muchas gracias. David le dice al profeta Natán, como acaba de leer la semana Tatiana, que él tiene el deseo de construir una casa permanente para Dios. Él vive en un palacio y la casa de Dios en una tienda. Así que él tiene ese deseo. El profeta Natán le dice, es muy buena tu idea, ¿verdad? Pero déjame consultarlo primeramente con Dios, y Dios no le permite a David ser quien construye el templo, pero le da una promesa. En la promesa Dios le dice, pero tu hijo, el que va a reinar en tu lugar, el que se va a sentar en el trono en lugar tuyo, él sí me va a construir un templo para mi honra y para mi gloria. Pero aunque le llamamos templo de Salomón, hermanos, debemos de entender que el proyecto original surge desde David. Sí, bien. Y vamos a hablar ahora del templo de Salomón, ¿verdad? Propiamente. Fue el rey Salomón quien llevó finalmente a buen puerto este grandioso proyecto, construyendo por primera vez en la historia de la nación un santuario permanente al otrora Dios errante de la montaña y del desierto. Eh, Permítanme corregir la diapositiva, hermanos, porque la imagen que ustedes tienen allí, eh, bueno, es una presentación que yo elaboré, pero lo incorrecto va en el sentido de que la imagen no corresponde al templo de Salomón, sino que corresponde al templo de Herodes, al tercer templo, al segundo templo, perdón. Y bueno, es importante mencionarlo. Salomón construye el, el proyecto iniciado por David, el proyecto que David quería llevar a cabo, ¿sí? Y es el primer santuario que es construido por el pueblo de Israel. Un santuario a Dios, quien era conocido por ser un Dios de la montaña. ¿Por qué un Dios de la montaña? Porque es un Dios que se aparecía en la montaña. Recordemos al monte Sinaí, hermanos. Sí, era un Dios que se aparecía en la montaña, pero también era un Dios que en el desierto también caminaba con su pueblo. Por eso era un Dios errante, un Dios de la montaña y del desierto. Bueno, ahora se le construiría un santuario en la capital del país. El templo de Jerusalén fue construido en el monte Sión, localizado al norte de la ciudad de David. Y, y, y de acuerdo con una tradición bíblica, que es el segundo libro de Crónicas, capítulo 3, verso 1, fíjense lo interesante, según esa tradición bíblica, este mismo sitio habría sido el mítico monte Moriah. El monte Moriah es el lugar asociado con el sacrificio de Isaac. Vamos a leer segunda de Crónicas, capítulo 3,
versículo 1, y dice, y comenzó Salomón a edificar la casa en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán, el, el Jebuseo. ¿Sí? Recordemos, hermanos, algo que les había dicho al inicio de la clase. Les había comentado que el lugar en donde estaba el arca de la reunión, no se trataba de lugares de cualquier tipo de lugar, ¿verdad? No, no era un lugar en el sentido utilitario, sino que tenían que ser lugares en donde se les asociara con algún evento importante, alguna manifestación importante de parte de Dios. Entonces, en el segundo libro de las crónicas, ¿verdad? Se menciona, ¿verdad? Que el monte Sión es también el monte Moriah, ¿sí? Pero ¿cuál es el monte Moriah, hermanos? Pues el monte Moriah, según el Génesis, es el lugar en donde, eh, en donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, hermanos. Así que bueno, era un lugar especial, era un lugar donde había ocurrido un evento, un evento importante, ¿sí? Vamos a buscar Génesis capítulo 22. Génesis 22, vamos a ver qué dice. Génesis 22, verso 1 al 2, dice así, y aconteció después de estas cosas que tentó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Sí? Entonces, bueno, pues era el lugar, ¿verdad?, en donde los israelitas eh, creían, ¿verdad?, que había ocurrido este evento y, no, y pues no había un mejor lugar entonces para edificar un templo a Dios. ¿Sí? Bueno, vamos a tomar un receso de unos minutos, hermanos, 5 minutitos, y vamos a continuar con la segunda parte de nuestra clase.
Bien, mis hermanos, vamos a reanudar, vamos a continuar con nuestra presentación. Una de las características del templo en Jerusalén, me parece que se pudo percibir en algunos de los videos que vimos la clase anterior. Y sobre todo me parece que en aquel video en donde se trata em, de representar la experiencia del peregrino que va llegando al templo, ¿verdad? Va en una escalinata, va subiendo, ¿sí? ¿Por qué es esto así? Bueno, pues por estar ubicado en la parte alta de la ciudad. La Biblia hebrea acostumbra a hablar sobre la acción de subir al monte Sión, subir al monte de Yahvé o subir a la casa de Yahvé o a la casa de Jehová. Estas expresiones las vamos a ver mucho en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el Salmo 15 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién subirá al monte del Señor? Y, y bueno, es una forma de referirse a acudir, a asistir al templo, ¿verdad? Sí. Otras citas bíblicas, por ejemplo, segundo libro de los Reyes, 19:14, también el capítulo 20, verso 5, Isaías, capítulo 2, verso 3, incluso a la usanza de otros grandes santuarios de la antigüedad, también debería haber existido una vía sacra para acceder al complejo sagrado, es decir, un camino para subir para subir al templo. Sí. Y esta es la arquitectura del templo, hermanos, lo cual me parece que ustedes pueden, de acuerdo sobre todo al video y algunas diapositivas, ya tener una idea de cómo fue este templo de Salomón, ¿verdad? Según la Biblia hebrea, el templo salomónico habría sido un edificio de forma rectangular, ¿sí? 70 codos de largo por 20 codos de ancho y 30 codos de altura. Y estaba dividido en 3 unidades continuas. Una sala de entrada, el lugar santo y el santo de los santos. Voy a acercar un poquito más la presentación, ¿verdad? A ver si se puede observar. Bueno, aquí tenemos eh, un, eh, un layout a escala para tener una idea, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos en la parte de abajo lo que sería una cancha de fútbol, ¿sí? Eh, una cancha de fútbol y cómo sería eh, el tamaño, ¿verdad? De lo que es el recinto del templo en comparación con una cancha de fútbol, ¿sí? Eh, tenemos el altar de sacrificios, patio, algunas fuentes y basas, las columnas, Jaquín y Boaz, ¿verdad? Eh, tenemos, por ejemplo, eh, el lugar santísimo, es el recinto hasta el fondo, el santo de los santos, los querubines que resguardan el arca del pacto,
el velo, ¿verdad? Este es un elemento que, bueno, tanto en el tabernáculo como en los dos templos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, son elementos que permanecen, ¿verdad? Permanece el velo, el lugar santísimo, el lugar santo, el altar, este, etcétera, ¿sí? El primer templo erigido por el rey Salomón fue construido para reemplazar el tabernáculo y el recinto del Arca del Pacto. El templo fue completado en el 957 a.C., después de una labor de 7 años. Sin embargo, fue destruido por los babilonios en el 587. Es decir, que ni siquiera estamos hablando de 100 años, ¿verdad? Estuvo cerca de 70 años el templo de Salomón en funcionamiento, realmente. Fue muy poco tiempo. Ahora bien, ¿cuál es el significado político y religioso del templo? La parte religiosa la podemos comprender, ¿verdad? Pues obviamente se convierte en el centro de la adoración a Dios por parte del pueblo de Israel, pero quizá lo que no vemos muy claramente es que también había un significado político, y esto es lo que vamos a ver hoy también, junto con lo otro, claro está. Empezamos diciendo que el templo de Jerusalén fue un instrumento esencial en la formación del Estado a efectos de legitimar su misma existencia. En otras palabras, la legitimidad del templo le daba legalidad al reino. Esta centralidad político-religiosa del templo también tenía una dimensión económica. El templo salomónico funcionaba como si fuera un banco nacional, en el cual los tributos de la gente y los tesoros tomados en carácter de botín eran depositados y salvaguardados de depredadores. Bien, respecto al templo respecto al templo de Jerusalén, ¿verdad? Recordemos que en los libros de los reyes de Israel y en los libros de las crónicas de Israel encontramos una narrativa, resúmenes de diversos reyes. Ustedes saben que en la historia bíblica se nos enseña claramente que después de Saúl, de David y de Salomón, quienes reinaron sobre todo Israel, el pueblo de Israel se divide en dos reinos, el reino del norte, el reino del sur. Cada uno de estos reinos, de manera especial, pues tuvieron sus dinastías de reyes. El reino del sur, que eran las tribus de Judá y de Benjamín, conservaron la hegemonía de que los descendientes del rey David fuesen los monarcas. Es decir, los monarcas eran aquellos descendientes de la familia de David. No así en el reino del norte, en donde hubo diversas dinastías, ¿sí? Pero de manera especial se valoraba a los reyes de Judá eh, por su comportamiento hacia la religión de Israel y sobre todo hacia el templo, ¿sí? Porque se tenía esta convicción, ¿sí? Dios habita en el templo, así que es sumamente importante la presencia del templo y la adoración a Dios. Muy bien. En el capítulo 6 del profeta Isaías, que ese pasaje
realmente nos habla acerca del llamamiento del profeta Isaías y que ocurre precisamente en el templo. El profeta Isaías, sin subir al cielo, pudo ver a Yahvé sentado en su trono por el solo hecho de estar en el templo de Jerusalén, el lugar en donde el cielo y la tierra se unían conformando una continuidad orgánica. ¿Sí? El profeta Isaías inicia su visión diciendo: en el año en el cual murió el rey Usías, vi yo al Señor, y sus faldas llenaban el templo. ¿Sí? En palabras de Kehl, un erudito, la ubicación del templo en el monte Sión, el punto más alto de la ciudad, lo caracterizaba como vínculo entre cielo y tierra de un modo aún más intenso que su configuración arquitectónica. El templo, en otras palabras, es una parte de la tierra que llega a tocar los cielos, o una parte del cielo que toca, que toca la tierra. Es decir, estamos hablando del lugar más sagrado. Y quiero retomar, antes de continuar con el resto de la presentación, en la primera clase, si no me equivoco, en la primera clase les compartía algo acerca de los círculos concéntricos de santidad. No sé si recuerdan, hermanos. Sí. Si no fue la primera clase, seguramente eh, fue la segunda. Permítanme un momento. Y quiero traerlo a la luz, precisamente ya de esto que estamos hablando, que es el tema del templo como un lugar sagrado. Ahí va. ¿Recuerdan esta lámina, esta presentación? Estábamos hablando acerca del concepto de santidad en la religión israelita y cómo en la religión de Israel el concepto de santidad se va manejando, diríamos, por niveles en diferentes ámbitos. Como nuestro tema hoy y desde la clase anterior o en las últimas clases hemos estado hablando de los espacios sagrados, vamos a la lámina de la derecha que dice santidad del espacio. Ok. Y cuando hablamos de santidad del espacio, tenemos, por ejemplo, en el círculo más amplio toda la tierra. Ok. Toda la tierra es de Jehová. Eso entendemos. Toda la tierra es de Dios. Pero dentro de toda la tierra hay una tierra especial. Una tierra en donde Dios gobierna y que en los términos de la promesa abrámica o de la promesa hecha a Abraham es conocida como la tierra prometida. ¿Sí? Bueno. Pero dentro de la tierra prometida, dentro de la tierra de Israel, ya en la época de David, con la ciudad de Jerusalén, a la ciudad de Jerusalén se le empiezan a atribuir ciertas virtudes, ciertas facultades. Por ejemplo, es la ciudad de David, pero también es la ciudad santa. ¿Sí?
Entonces, dentro de todas las ciudades, hay una ciudad más santa, que es la ciudad de Jerusalén. Pero dentro de la ciudad misma de Jerusalén, que es una ciudad santa, hay un lugar más sagrado. ¿Cuál es ese lugar, hermanos? No es difícil imaginarnos, ese lugar es el templo, el santuario, donde reside la presencia de Dios. Y aún dentro de este mismo santuario, los círculos se van haciendo más pequeños porque hay un lugar que es más sagrado todavía. Se le conoce como el templo. Y dentro del templo tenemos un lugar más sagrado, que es el lugar santo, y otro todavía más sagrado, donde en, eh, reside de manera especial la presencia de Dios, y que es el lugar santísimo. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo este es el concepto israelita de la santidad del espacio. Ahora bien, yo no les estoy diciendo que este concepto sea el nuestro como creyentes en la actualidad, pero me parece que sí es importante saber que este es un concepto de la religión judía y que hay muchas expresiones en la Biblia que tienen que ver precisamente con ese concepto, ¿verdad? En muchos casos, esta idea quedó superada ya. ¿Y cómo podemos aseverar que quedó superada? Porque contrario a esta idea, Jesucristo en el Evangelio de Juan dice que lo más importante ya no sería dónde vas a adorar. Si en Jerusalén o en Jericim, eso no va a ser lo más importante. Para Dios, lo verdaderamente importante es que tú le adores en espíritu y en verdad. Muchas expresiones de la Biblia del Antiguo Testamento vienen con este sentido de los niveles de santidad. Pero es algo que a la luz del Nuevo Testamento ya tenemos que leerlo a la luz del Nuevo Testamento, ¿sí? Pero también tenemos que comprender por qué está escrito y por qué hay expresiones que están como si las encontramos. Bueno, regresamos a nuestra presentación de hoy. El templo fue destruido, hermanos. Pero antes de su destrucción hubo una crítica muy fuerte sobre la institución del templo de parte de otra institución de Israel muy importante como lo fue el profetismo. El profeta Isaías elevó su protesta contra el carácter superficial del culto llevado a cabo en el santuario sagrado. Según Isaías 1, versos 11 al 17, cuando dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Algunos profetas como Miqueas y Jeremías se opusieron a ver el templo como un objeto de culto idolátrico. Se había desarrollado alrededor de Jerusalén y de su templo una creencia de invulnerabilidad. Algunos pasajes que nos dan evidencia de esto son Miqueas 3:11, Salmo 46, versos 4, 8 y 12, y Salmo 48, hermanos. Y Miqueas se opuso a esta falsa confianza en el templo. Fue el primer profeta en anunciar la destrucción de Jerusalén y de su santuario, según Miqueas 3, verso 12. Es decir, que los judíos pensaban, hermanos, que mientras hubiera un templo en Jerusalén, mientras hubiera un descendiente de David en el trono, mientras se ofreciesen sacrificios y la maquinaria litúrgica y religiosa del templo estuviese funcionando, ellos tenían asegurado el favor de Dios. Esa era la creencia, ¿verdad? Sí, que ellos eran invulnerables. Mientras hubiera templo y hubiera un descendiente de David, no importaba el comportamiento ético, ellos podían estar confiados. Y entonces los profetas empiezan a criticar, ¿verdad? Empiezan a criticar toda esta forma de entender la presencia de Dios en el templo de Jerusalén.
Es muy hermoso, ¿verdad? Toda la descripción que se hace acerca del templo, pero también, hermanos, la crítica, ¿verdad? La puntualización de parte de los profetas también fue muy, muy fuerte. Sobre la destrucción del templo, este acontecimiento es el que da inicio a un periodo de la historia de Israel conocido como el exilio, ¿sí? En el año 587 y 586 a.C., Nebuzaradán, jefe de la guardia del ejército enviado por el rey Nabucodonosor II de Babilonia, cuenta la historia que incendió la casa de Yahvé y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, según segundo libro de Reyes y también el segundo libro de Crónica, convirtiendo en cenizas el baluarte de la fe de Israel. Los artefactos sagrados del templo de Jerusalén fueron rotos, fueron saqueados y se llevaron el bronce directamente a Babilonia, según segundo libro de Reyes, capítulo 25, de los versos 13 al verso 17. Según John Bright, ya en los tiempos preexílicos se reunían algunos grupos para escuchar la instrucción de los levitas, mientras que los profetas atraían a círculos de discípulos. Bien, ya estamos en otra época de la historia, ya estamos en la época del exilio, ¿sí? Y en el exilio no hay tabernáculo, no hay templo, no hay santuarios. Y recordemos que la religión de Israel era una religión de sacrificios. ¿Cómo ejercer una religión si ya no hay templos? ¿Cómo ejercer una religión si ya no hay lugar eh, en donde ofrecer la ofrenda que se acostumbraba a ofrecer a Dios? ¿Sí? Y eso nos va a introducir a una nueva institución, hermanos, ¿sí? Que perdura hasta nuestros días. Y vamos a hablar de la sinagoga. Antes del exilio, hay un antecedente de que había grupos que se reunían para recibir cierta enseñanza, ¿sí? Los profetas, por ejemplo, tenían un grupo de estudiantes que eran sus discípulos. Pero tradicionalmente y con razón se subraya la importancia del destierro babilonio como la cuna de semejantes reuniones para mantener la cohesión religiosa de los deportados. Es decir, empezaron a reunirse para tener momentos de estudio. Semejantes reuniones podían celebrarse en casas particulares, alrededor de los profetas, por ejemplo, Ezequiel 8:1, o junto a algún río, según Esdras 8, de los versos 15 al 21. La tradición interpretaba Ezequiel 11:16. Yo he sido para ellos un santuario, como una alusión a las sinagogas de Babilonia. Pues estamos hablando de una reinvención. La religión judía, al estar en una crisis profunda, se reinventa, y lo que surge de esta reinvención es una institución nueva llamada sinagoga. Las palabras que sirven para designar la sinagoga evocan un lugar de oración, proseuché, de reunión, sinagogue, del griego, ambas palabras, y también el sábado, una vez sabateión en la pluma de Flavio Josefo, ya que la sinagoga tuvo que contar mucho para la regularización de la observancia de este día sagrado. La institución sinagogal forjaba de un modo particular la unidad de los miembros de la diáspora, asegurándoles un lugar público de expresión de su fe, de educación en la ley y también en las prácticas judías. Es decir, era un lugar, ¿verdad?, de encuentro, un lugar en donde los judíos, los israelitas, podían expresarse, como tales.
La versión griega de la Biblia de los 70 responde a su vez en su origen a las necesidades de las sinagogas de la colonia judía alejandrina. La versión de los 70 es la primera traducción que tenemos del Antiguo Testamento, la Septuaginta, ¿sí? Y precisamente esta primera traducción tiene como objetivo suplir las necesidades religiosas de sinagogas, ¿verdad?, que se reunían en la diáspora. Las sinagogas de la dispersión constituían un lugar de encuentro no solamente con los prosélitos paganos que se habían hecho judíos, sino también con los simpatizantes que, sin hacerse judíos, manifestaban allí su adhesión a un Dios único. En este ambiente fue donde el cristianismo encontró a sus oyentes de origen pagano. La sinagoga no fue jamás un rival del templo, el cual seguía siendo, cuando nuevamente hubo templo, el único lugar en el que se desarrollaba el culto en el sentido antiguo de la palabra. Pero con la sinagoga, que era un lugar en donde se escuchaba la ley y donde se oraba tras escuchar su lectura, se preparaba ya la existencia futura de un judaísmo sin templo. Un judaísmo sin templo. ¿Cuál es el concepto de iglesia en las cartas de Pablo? Todas las cartas de Pablo inician con un saludo dirigido a la iglesia. Cuando leemos, por ejemplo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a la iglesia de Dios que está en Éfeso, es decir, en todas las cartas hay un saludo dirigido a la iglesia. ¿Pero qué es la iglesia? Eclesía es la palabra griega y deriva del verbo kaleo, que es llamar. Entonces, cuando hablamos de la eclesía, estamos hablando de aquellos que han sido llamados por Dios. Aquellos que han sido llamados por Dios. La asamblea del Señor es una forma en que se designa al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y ahora la eclesía en el Nuevo Testamento somos los llamados por Dios, el Kahal Adonai del Antiguo Testamento. La eclesía es la asamblea de los ciudadanos, es una afirmación de la plena ciudadanía del nuevo pueblo de nuestro Dios. Pero en el Nuevo Testamento se nos sigue hablando del templo. Pero ¿cuál es el concepto del Nuevo Testamento? Juan 1:14, Jesús es una realidad histórica y de fe, y Jesús irrumpe en la historia como él mismo, como un templo verdadero y encarnado. El templo sería reemplazado por la adoración en espíritu, que no utilizaría un templo hecho por hombres, según Juan 4:21-23. Y según la primera carta a los Corintios 6:19, la presencia de Dios ya no reside en el templo de Jerusalén. La presencia de Dios ahora reside en los creyentes y reside en la iglesia. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo. Muy bien. Vamos a dar espacio para alguna pregunta. Puede ser, hermanos, alguna pregunta, algún comentario al respecto. Si no, les voy a preguntar yo a ustedes. Eso está mejor, hermano. Bueno, de mi parte todo muy bien, muy claro, muy interesante la clase, muchos datos, muchas cosas que sería buenísimo poder memorizarlas, todo el acontecimiento de la destrucción del templo y todo eso, y cómo se fueron dando las cosas, y cómo terminó, ¿no? Que siendo que ya no es necesario que tengamos que recurrir sí o sí a una iglesia para poder estar en presencia del Señor. Pasaron tantas cosas para llegar
Es impresionante. Claro, a mí me parece que conocer la historia de cómo en la religión de Israel los lugares de adoración fueron evolucionando, porque esa es la realidad. Eh, o sea, históricamente podemos ver cómo de un tabernáculo se pasa a un templo y luego se destruye el templo y hay otro templo, pero surge una sinagoga. Nos damos cuenta que la religión de los israelitas es una religión que ha tenido la capacidad, el judaísmo como tal ha tenido la capacidad de adaptarse a los tiempos y de adaptarse a las necesidades. ¿Sí? Por ahí a veces un tema con nosotros como iglesia, quizá voy a hablar de la experiencia particular mía, pero quizá en otros lugares también, porque dice la Biblia que lo mismo que vivimos en una parte se vive en otra parte del mundo también, los creyentes, nos cuesta mucho trabajo adaptarnos a los cambios. A veces quisiéramos que las cosas fuesen como nosotros creemos que siempre han sido, aunque en realidad lo que nosotros pensamos que siempre debió de ser, ya en sí es una adaptación, ¿sí? Hay lugares en donde hay problemas porque se toca cierto instrumento musical o porque se piensa que se debe de cantar cierto tipo de alabanzas y otras no, ¿verdad? Hay problemas por la participación de la mujer o por la vestimenta, es decir, nos cuesta mucho trabajo entender, ¿verdad? Que estamos en un proceso, ¿sí? Y que la religión siempre ha sido dinámica, o sea, nunca ha habido algo estático, siempre ha habido cambios y, y bueno, dentro del cristianismo lo más importante es adorar a Dios en espíritu y en verdad, ¿sí? Y, y creo que batallaríamos menos si logramos sembrar en la iglesia, ¿verdad? Un conocimiento que nos permita ser objetivos, que nos permita ser mesurados, eh, nos permitiría sufrir menos cuando hay algún cambio, ¿sí? Tan solo el hecho del Zoom, hermanos, el hecho de que hoy en día tenemos la posibilidad, ¿verdad? De poder participar no solamente de estudios, sino de cultos a través del Zoom y de reuniones a través de Facebook o de YouTube. Eso es una forma de decir, esto no lo teníamos, hace 5 años eso no lo teníamos y ahora lo tenemos. Les comparto una experiencia pastoral. Yo estoy reintegrándome al pastorado, tengo 6 meses después de un periodo de algunos años sirviendo como administrador en la iglesia y estamos ya pronto cercanos a la celebración de la Cena del Señor. Está muy cerca la celebración de la Cena del Señor. Eh, y nosotros vamos a tener la Cena del Señor en formato virtual y en formato presencial. Consideramos que ya no la podemos quitar, que habrá hermanos que van a asistir al templo, pero habrá hermanos que tienen una condición muy especial de ancianidad o de enfermedad y que se van a conectar a través del Zoom a la Cena del Señor, ¿verdad? Cuando yo inicié pastoreando, hace poco más de 20 años, la instrucción que recibíamos los pastores, por ejemplo, esto era la instrucción que recibíamos de nuestras autoridades aquí en México, o por lo menos en la región donde yo pastoreaba, que si alguna persona no podía ir a la Cena del Señor por causa de enfermedad, pues no se le llevaría la Cena del Señor al hospital o a su casa, no se haría. Pero antes sí se hacía, antes sí se les llevaba. Y luego nos dijeron, no se va a hacer. Pero hoy en la pandemia, ¿verdad? Cuando todos celebramos la cena en los hogares, pues llegamos a otra comprensión. Y hoy, por ejemplo, nosotros por lo menos vamos a hacer eso. Habrá hermanos que
que la van a tomar de manera virtual, ¿sí? Y no va a ir el pastor a dárselas, sino que ellos van a estar en tiempo real, en línea, participando de la cena del Señor, ¿no? Entonces, va cambiando, nos vamos adaptando a las realidades que esto conlleva, ¿sí? Y algunos pudieran pensar es que ya están distorsionando, ¿no? Realmente no. Por eso es importante conocer la historia, cómo se ha ido desarrollando la historia de la religión. Bueno, ya de la Santa Cena o de la Cena del Señor hablaremos en alguna de las clases más adelante, pero voy a dar lugar a comentarios. Y creo que mi hermana Irma Sánchez levantó su mano para hablar. Sí, mi hermano. Bueno, yo quería opinar sobre el asunto de que lo que usted dice que tenemos que ir cambiando, acoplarnos a los tiempos, las formas. Y eso es muy real porque a veces las situaciones de salud, a veces las situaciones también por cultura. Tenemos que tomar en cuenta también cuando vienen personas nuevas a congregarse y que se bautizan y es su primera vez en la cena del Señor y quizás su vestimenta no sea la que estamos acostumbrados a ver en el templo, ¿verdad? Pero que eso no nos asuste, ni tampoco seamos piedra de tropiezo para esas almas nuevas, sino que tratemos, ¿verdad?, de vivir conforme al tiempo, no distorsionando las cosas de Dios, ¿verdad?, pero también aceptando que las personas poco a poco irán viendo la manera de adorar al Señor sin tampoco ser piedra de tropiezo para los demás. Sí, porque tenemos que cuidar ambas partes, ¿no? Tanto de nosotros hacia ellos como de ellos hacia nosotros, porque no todos estamos fuertes en la fe. Hay almas nuevas, por ejemplo, en nuestra congregación, que no usan el velo, pero para nosotros eso no es motivo de escándalo ni de estar ahí juzgando y obligando a la hermana que se ponga el velo o que un hermano no llegue de traje, corbata, puede llegar de suéter, camisa sport, un pantalón de mezclilla y eso nosotros tenemos que adaptarnos, ¿verdad? No vamos a buscar un estilo, una moda para llegar a adorar al Señor, sino que tenemos que estar abiertos a esos cambios, porque como decía nuestro Señor Jesús, espíritu y en verdad, ¿no? No contradicciones, sino abiertos para poder mantener firmes y fieles a esos nuevos hermanos en el camino de Dios, en los pasos de Cristo. Gracias, mi hermano. Muchas gracias por su comentario, mi hermana Irma. Gracias a Dios pues por esa comprensión, ¿verdad? En donde nos podemos tolerar unos con otros. Gracias, hermana. No sé si mi hermano Daniel quisieras agregar algo, finalmente. Adelante. Sí, por ahí también lo que quería comentar acerca de, bueno, no hace muchos años que estoy en la iglesia, pero ya puedo notar que hay muchos cambios dentro de ella y veo que si los hermanos no somos espirituales, como que le cuesta un poquito más adaptarse a los nuevos cambios. Y por ejemplo, ahí cuando hubo la destrucción del templo en el pueblo de Israel, seguramente fue algo complicado para ellos, ya que ese era el lugar donde eso se veía como un banco nacional, donde eh, habitaba la presencia de Dios, donde era un lugar muy sagrado, ¿no es cierto? Seguramente que para ellos había sido muy complicado atravesar esa situación de cambio y luego que recién lleguen las sinagogas. Y así con nosotros también creo que nos hace reflexionar de que tenemos que estar prestos a los nuevos cambios que están surgiendo. Sí, muchas gracias, hermano Daniel. Los cambios pueden ser cambios externos, perdón, por razones externas, es decir,
Lo que nos pasó con la pandemia, ¿verdad? Que de repente pues tuvimos que entrar al templo con mascarillas, ¿sí? Eh, Hoy en día, por ejemplo, hay quienes optan por ir al templo con una mascarilla y está bien, o la sana distancia en algunos lugares. Eh, Son cambios que se hacen por factores externos, o sea, no son cambios propios de la iglesia. Y hay otros que sí se hacen por, quizá por una comprensión interna de que tenemos que hacer cambios, ¿sí? En ambos casos, bueno, la realidad es que suceden y que ha atinado también el comentario de usted, hermano Daniel, al mencionar que pues uno tiene que ser fuerte en la fe, ¿verdad? Fuerte la fe en el sentido de tener madurez para tener una comprensión. Pero es importante también mantener el amor. A veces hay a quienes les cuesta un poco más de trabajo y también hay que comprenderlos. Y también hay que ser cuidadoso con ese punto, definitivamente. Pues mis hermanos, si no hay más comentarios, vamos a finalizar nuestra clase y con el favor de Dios, el día de mañana nos estaremos saludando, primeramente Dios. Que Dios, hermana Tatiana, ¿tienes algún comentario? Adelante. Sí, hoy cuando mostraba la parte esa del templo, se me vino a la cabeza así como es posible que las iglesias católicas hasta el día de hoy conserven ese modelo, ese diseño, porque por ejemplo acá en Argentina hay una iglesia muy grande que es la iglesia de Luján y ahí sí hay ciertas partes para todo el público, hay ciertas partes para otras cosas, hay cierta parte para otras personas y hay lugares donde no entra nadie. Entonces como que fuera algo similar a eso. Yo me atrevo a decir, hermana Tatiana, que no solamente las iglesias católicas. De hecho, por ejemplo, hay congregaciones de México, ¿verdad? En donde la parte del frente, en donde está el púlpito, ¿verdad? En muchos lugares todavía le llaman el altar, ¿sí? O sea, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, el altar estaba afuera del lugar santo, pero aquí, por ejemplo, se le dice es el altar. ¿Por qué es el altar? Porque es donde se preside, de alguna manera, ¿sí? Pero en algunas congregaciones he llegado a escuchar que le llaman el lugar santo, ¿sí? Entonces, como es el lugar santo, no hay un velo, pero hay una congregación que recuerdo que tenía una rejita. Entonces, esa rejita era para que no entrara nadie, con excepción de los que podían entrar ahí, que tenían cierta ordenación. Entonces sí, yo creo que hay reminiscencias de todo esto, no solamente en la Iglesia Católica, quizá también hemos ido trayendo algunas ideas, ¿sí? Yo recuerdo siendo niño, por lo menos estar en algunas congregaciones de la Iglesia de Dios, y en donde de un lado se sentaban las mujeres y de otro lado los varones, pero no juntos, ¿sí? Ya, esto ya es muy raro. Yo creo que sería muy extraño ver una iglesia aquí en México con esas características, pero recuerdo siendo niño, sí asistir a alguna congregación de visita en donde la regla era esa. De un lado se sientan las mujeres, de un lado los hombres, ¿sí? Eh, Eso no es para nosotros. Eso, nada más que en la sinagoga había un lugar para las mujeres y otro para los hombres. Pero nosotros no somos una sinagoga, ¿no? Somos el templo de Dios. Pero, pero lo vamos a ver, hay muchas cosas todavía de la sinagoga sí son influencias que no conocemos. Este, hay, hay muchas cosas de trasfondo, ¿verdad? Que mientras más aprendemos, más podemos identificar, definitivamente. Así es. Muchas gracias, hermana Tatiana. Muy interesante también su comentario. Pues que Dios les bendiga, mis hermanos. Que tengan una bonita noche, que descansen y paz a ustedes. Muchas gracias, igualmente. Dios mediante, estaremos mañana. Es Chao, chao, hasta mañana, bendiciones.
Bendiciones para todos.